Aritmética módulo 1. ¿Qué fue lo más importante? Lo más importante fue la teoría de conjuntos. ¿Cómo representar un conjunto? Un conjunto es una colección de objetos y a cada uno de estos objetos se les llama elemento. Puede darse enumerando todos y cada uno de los elementos que lo conforman. Como tal, la enumeración puede ser larga o imposible, se recurre a fórmulas de recurrencia o expresiones generalistas. Los conjuntos suelen designarse mediante letras mayúsculas A, B, C. Los elementos del conjunto se escriben entre llaves. Conjuntos numéricos. Tipos de conjuntos y sus símbolos. Los conjuntos numéricos utilizados en las matemáticas básicas son naturales, que su símbolo es una N mayúscula, enteros, una Z mayúscula, racionales, una Q mayúscula, irracionales, una Q mayúscula y un asterisco, reales, una R mayúscula y complejos, una C mayúscula. Conjunto de los números naturales. Por ejemplo, el 1, 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. El conjunto de los números naturales surgió por la necesidad de contar, lo cual se manifiesta en el ser humano desde sus inicios. 2. Conjunto de los números cardinales. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, 4, 5 y 6, pero aquí es que ya agregan el 0, lo cual nos da al conjunto de los números naturales se le agregó el 0 y se forma en el conjunto números cardinales. Número 3, conjuntos de los números fraccionarios. Tenemos, por ejemplo, el 0, un medio, 2, 3, entre otros números. Número 4, conjunto de los números enteros. Por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, el 0 al centro, 1 y 2 y 3 positivos, negativos izquierda y positivos a la derecha. Conjunto de los números racionales, por ejemplo, tenemos igual que en los enteros, negativos y positivos, negativos izquierda, positivos derecha, menos 3 cuartos, menos un medio, menos un cuarto, el 0 al centro y un cuarto, un medio y 3 cuartos en positivo. Este conjunto de los números racionales se creó debido a las limitaciones de cálculo que se presentaban en el conjunto de los números naturales, números cardinales y números enteros. 6. Conjunto de números irracionales. Este es el conjunto de números decimales, infinitos y no periódicos. 7. Conjunto de números reales. Por ejemplo, menos 10, menos 1, menos un cuarto, menos un medio, menos un cuarto y el 0, menos un cuarto, raíz de 2 y 5. Estos surgen por la necesidad de reunir los racionales y los irracionales. Se denotaron por R igual, abrimos paréntesis, Q, U irracionales, cerramos paréntesis. 8. Conjuntos de números imaginarios. Estos surgen por necesidad de obtener raíces de índice par de negativos. Se denotan por I la unidad de los números imaginarios cuadrada de menos 1 y se denota por I, así que I igual a raíz cuadrada menos 1. Operaciones de conjuntos. Las operaciones de conjuntos es la operación que nos permite unir dos o más conjuntos para formar otro conjunto que contendrá a todos los elementos que queremos unir, pero sin que se repitan. Es decir, dado un conjunto A y un conjunto B, la unión de los conjuntos A y B será otro conjunto formado por todos los elementos de A con todos los elementos de B, sin repetir ningún elemento. El símbolo que se usa para indicar la operación de unión es el siguiente. U. Cuando usamos diagramas de Venn para representar la unión de conjuntos, se sombrea los conjuntos que se unen o se forma uno nuevo. Luego se escribe por fuera la operación de unión, que sería A unión B. Aquí hay un ejemplo. Bien, aquí tenemos dos conjuntos, que sería conjunto A y conjunto B. La unión de estos dos conjuntos será A unión B y todos los números de A y B están en la A unión de B, pero sin repetir ningún número. Usando diagramas de Venn se tendría lo siguiente. Podemos apreciar que todos los números de conjunto A y conjunto B están en la A unión de B. También se puede graficar del siguiente modo, que sería A unión B
y tenemos ahí los dos diagramas de Venn y ambos tienen los números de los conjuntos A y conjuntos B.